Egunon, es un placer estar aquí. Pues no voy a poder comunicarme en euskera, entiendo un poco, pero no puedo hacer la exposición en euskera, así que barkatu. Vale, como han comentado ya las compañeras, para mí es un placer hoy estar aquí, sobre todo poder escuchar a Sayoa. He venido más pronto para poder escucharla, que nos vincula también una relación afectiva y de trabajo juntas en el movimiento feminista, ¿no? Vale. Voy a explicar rápidamente lo que es Biltzen, el servicio desde donde vengo, y luego os comentaré un poco los contenidos que voy a abordar. Biltzen es el Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural. Es de titularidad pública, es de Gobierno vasco y depende del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. En concreto, depende de la Dirección de Política Familiar y Diversidad, que lleva ya en marcha desde 2004 y ha sido una de las medidas del primer Plan Vasco de Inmigración, ¿no? Y es uno de los servicios que el Gobierno vasco ha puesto en marcha un poco para la gestión de la diversidad cultural y el tema de la inmigración. Nos dedicamos fundamentalmente a temas de formación, sobre modelos de gestión de la diversidad, sobre claves culturales. Hacemos asesoría jurídica en extranjería y un equipo jurídico dentro del servicio. Y esta formación se da en general a diversos perfiles de la administración pública, pero también de las entidades sociales, ¿no? Estamos en la Academia Vasca de Policía, con las trabajadoras sociales, con educadoras, con diferentes perfiles que atienden a la población inmigrante, ¿no? El servicio está concebido fundamentalmente como un recurso de apoyo a las administraciones, pero también de acompañamiento a los colectivos de personas inmigrantes. Y con las personas inmigrantes lo que hacemos fundamentalmente es en torno al acompañamiento y el fortalecimiento asociativo y la asesoría jurídica. Bien, a ver, esos son los contenidos que voy a abordar, fundamentalmente 4 puntos. Voy a hacer una breve contextualización sobre las migraciones un poco y luego situaré un poco en tema de la diversidad para centrarme luego en una de esas diversidades que podemos decir. Situaré también un poco aquí en Euskadi. Voy a hacer un pequeño matiz en esto. Yo voy a hablar desde Euskadi porque el servicio donde trabaja tiene competencias en Euskadi, no en Euskal Herria, para que también, no porque nos conozca los términos. Bien, y sí, es que me ha pasado algunas veces. No, nosotros decimos Euskal Herria. Digo, sí, ya lo sé, pero yo trabajo en Euskadi, ¿qué quiere que le haga? Entonces, luego entraré un poco a las propuestas para ver cómo podemos ir reforzando y construir juntos, teniendo en cuenta con las personas inmigrantes que están aquí. Bien. Sobre las migraciones internacionales, yo creo que muchas veces el foco desde aquí está puesto desde los países que están llegando aquí, ¿no? De que se habla de avalancha, de que están llegando de forma increíble, que hay invasión. Esos son los términos en general, ¿no?, que escuchamos desde los medios de comunicación. Yo creo que la visión es bastante distorsionada porque las migraciones internacionales fundamentalmente están dentro de los países del sur. Yo creo que esto tiene que quedar como muy claro. Las migraciones son movimientos generales, la gente se mueve desde diferentes países, tanto dentro de los países del norte, los países del sur, pero la mayoría están dentro de los países del sur. Generalmente, las migraciones más amplias son dentro de los países. La gente sale de las zonas rurales y van a las zonas urbanas o de una región a otra dentro del país. Esas son las primeras. Luego, si salen de su país, el primer destino suelen ser los países limítrofes, que suelen ser en general país, digamos, del mismo rango socioeconómico que el suyo. Eso es. Y ya la migración, digamos, internacional o de sur a norte es una ínfima parte de las migraciones internacionales. Las estadísticas están en la Organización Internacional sobre las Migraciones y las podéis comprobar muy fácilmente. Entonces, ahí también vemos con el seguir un poco el fluir de las cosas, cómo van cambiando las tendencias sobre migraciones, como aquí también con esos últimos años, con la crisis, se ha visto cómo los jóvenes de este país han tenido que salir también masivamente, podemos decir, hacia otros países, porque al final
la gente migra para mejorar sus condiciones de vida, básicamente. Puede ser por estudios, por trabajo, por un mejor entorno social, por más libertades, pero al final lo podemos resumir a mejorar las condiciones de vida. Si estás en un punto A y consideras que no tienes un entorno para tener una vida digna, un entorno que no te permite desarrollarte en todos los ámbitos, las facetas de la vida, pues si puedes migrar, pues lo haces. Y eso es, digamos, una característica de la humanidad. Bien. Aquí quería aportar un pequeño apunte sobre el tema de las personas refugiadas, ¿no? Esas son estadísticas del ACNUR, esa es de la página en español, que están un poco desactualizadas, porque en la página en inglés, que a fecha de junio ahora, está ya casi a 69, ¿no? Se habla de 68 personas desplazadas en el mundo, desplazadas en general. Hay que hacer un pequeño matiz con esos términos cuando se habla de personas desplazadas, personas que ya no están en sus hogares, pero están en otra parte, pero dentro de su país. Cuando ya se habla de personas refugiadas, hay un cruce de fronteras. Bien. Y con ese tema también, bueno, la gestión que está haciendo la Unión Europea de esto creo que ya conocemos de sobra cómo está el tema, esa vergüenza, pero también es importante que veamos las estadísticas, porque el discurso siempre es de que todos quieren venir aquí, todos están aquí, y no es verdad. Y esta página pues, nos da un poco esas referencias, dónde están la mayor parte de las personas que buscan protección internacional. No están viniendo aquí. Muchos no tienen ni capacidad para poder llegar aquí. La mayoría de las personas están en los países del sur. Aquí tenemos el ranking, donde están los países que más acogen a personas que están huyendo de conflictos, personas que están huyendo de persecución por diversas razones. Entonces, yo creo que es importante también situar, un poco reequilibrar esos discursos de la invasión de Europa, por hordas que vienen de ahí y quieren conquistar Europa, y resituarlo un poco, porque está bastante lejos de la realidad. Porque si aquí el discurso es no tenemos medios para acoger a tanta gente, pues mirar aquí el caso de Uganda, o Líbano, o Jordania. ¿Cuál es el PIB de esos países? ¿Qué nivel de desarrollo económico tiene? Y proporcionalmente, ¿cuánta gente están acogiendo en sus países? Yo creo que esto es también un ejercicio que es interesante y que podemos hacer. Bien, ahora voy a hablar un poco de las estadísticas aquí. En Euskadi es también interesante compararnos dentro del Estado con el entorno, ¿no? Las otras comunidades autónomas. Esas son estadísticas del 2007 que tenemos que comparar un poco la evolución de 2016 a 2017. Como vemos en este gráfico, Euskadi no es precisamente una de las comunidades autónomas donde hay mucha población extranjera. Eso son estadísticas basadas sobre todo en el origen, no como personas extranjeras, porque sabéis también que hay una diferencia en esos conceptos. Extranjera, una persona extranjera aquí sería cualquier persona que no tiene la nacionalidad española. Pero claro, evidentemente puedes dejar de ser extranjera cuando adquieras esa nacionalidad por residencia en general, ¿no? Con las personas inmigrantes. Entonces sales de las estadísticas de personas extranjeras, pero esas estadísticas son de origen extranjero, entonces intenta abarcar, digamos, mucho más gente. Bien, entonces también vemos que la comunidad autónoma de Euskadi ha sido una de las comunidades donde durante la crisis también, durante este año, ha subido este porcentaje, aunque Navarra y Cataluña también es importante, ¿no? El incremento ahí de esta población. Pero la foto nos dice dónde estamos a nivel del Estado español. Bien, traigo más estadísticas, no os quiero aburrir más, pero a veces es importante, ¿no? De situar cuánta gente hay efectivamente y el reparto entre los territorios históricos, ¿no? Como tenemos aquí. Como vemos, Álava tiene un porcentaje relativo más alto, no porque haya más personas inmigrantes de origen inmigrante en Álava, sino porque tiene una población inferior. Entonces, esos son un poco el matiz aquí al que situar, pero hay más personas extranjeras o de origen extranjero en Vizcaya que en los otros 3 territorios.
esta es un poco más para destacar aquí, desagregar esos datos por sexo. Vemos que la población femenina, hay una clara feminización también de la inmigración en Euskadi, y eso también viene marcado por el tipo de trabajo, el tipo de nichos laborales que las personas inmigrantes en general acceden, ¿no? Bien, esta ya es un poco para ver la evolución, ¿no?, de nacionalidades. Si los primeros años, un poco cuando empezaron a recoger las estadísticas sobre inmigración, estaba Francia, pues luego ha ido también cambiando, ¿no? Desde 2004 así está Colombia y a partir de 2013 ya es Marruecos y sigue siendo Marruecos. Entonces podemos ver esta evolución. Yo creo que aquí también es importante situar esos términos, ¿no?, de inmigrante extranjero, porque inmigrante siempre la vemos como una persona, la connotación, esa connotación negativa de una persona pobre. Puede ser pobre culturalmente, económicamente, pero bueno, todas las características de la pobreza que ahí le colocamos. Pero cuando decimos extranjero ya pensamos en otra cosa en general. Entonces, aquí un francés que está aquí no le solemos considerar inmigrante, aunque haya venido a buscar trabajo. En general es así. Pero un colombiano o una senegalesa sí. Yo creo que ahí también, aunque han venido en las mismas condiciones de buscar trabajo. Yo creo que eso también es un tema aquí. Y luego, claro, esto configura las percepciones. ¿Cómo vemos a estas personas? ¿Qué esperamos de ellas? ¿Dónde las esperamos? Bien, esos ya son los datos de este año, un poco para ver el ranking de las 15 primeras nacionalidades de origen en Euskadi. ¿Esto qué quiere decir? Que al final, si consideramos el prototipo, ¿no?, de la persona inmigrante aquí en Euskadi, sería una mujer y latinoamericana. Ese sería como la imagen, el rostro, ¿no?, de la inmigración en Euskadi, porque vemos que mucha gente de latinoamericana en ese ranking de países que tenemos aquí. Bien, ya termino con la última un poco para resumir todo esto de la inmigración, para situar también lo que mueve a la gente, porque muchas veces el discurso va en que la gente viene a buscar ayudas o viene a buscar fundamentalmente esto, ¿no?, que es sobre todo el nudo de la cuestión aquí en Euskadi. Pero la gente se mueve fundamentalmente para buscar trabajo. El efecto llamada real es el trabajo, es porque aquí se les necesita. Durante, digamos, el periodo de bonanza, la gente llegaba, se abrió más o menos las fronteras para que la gente podía venir, porque había una necesidad muy fuerte de mano de obra en este país. Entonces la gente llegaba y encontraba trabajo. Y cuando llegó la crisis, no solo ya no llegaba gente, pero mucha de la gente que estaba aquí se marchaba. Las estadísticas sobre inmigración, había un decrecimiento. Ahí sobre las estadísticas, ahí se puede comprobar, ¿no?, de esto, ¿no? Mucha gente se marchó a sus países de origen y ya no llegaba tampoco gente de fuera, porque como la gente viene fundamentalmente a buscar trabajo, si no hay trabajo, pues ¿para qué voy? Y otras reemigraron a países más al norte de Europa. Y ahora también, y durante este periodo, ya no llegaba a Euskadi, ya no llegaba tanto personas de fuera. La migración fue, en este caso, interna, de otras comunidades autónomas que si estaban en peor situación, pues venir aquí. Lo que estamos diciendo, que la gente sigue siempre donde pueden tener mejor vida. Y en este momento, durante la crisis, si las otras comunidades a nivel del Estado estaban peor, pues ¿dónde se podía estar mejor? En Navarra, en Euskadi. Entonces fue ahí. Y ahora, que según dicen que ya estamos fuera de la crisis, pues ya otra vez se está abriendo y empieza a llegar gente de fuera. Bien, esa era un poco una primera visión sobre las estadísticas, un poco en torno a esto. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la diversidad. Luego me centraré más en la diversidad cultural, que es desde donde trabajamos, ¿no?, nosotros. Yo creo que muchas veces tenemos o no la vemos o no la queremos ver o no prestamos mucha atención, pero la diversidad es algo consustancial a cualquier grupo humano. Yo creo que eso tiene que ser algo que tenemos que asumir, ¿no?, de que hay diversidad en todas partes, las más visibles, algunas que son muy visibles, por ejemplo, el sexo, que bueno, en algunos casos puede ser, ¿no?, los rasgos fenotípicos, ahí sí hay una diversidad funcional,
Esos las vemos mucho, pero hay muchas partes de esa diversidad que están como más ocultas. Tienes que acercarte más a la persona para poder saber de qué religión es, por ejemplo, hablamos ya de la diversidad religiosa, cuáles son sus creencias, sus opiniones políticas, ahí la ideología entra, un poco diferentes aspectos, ¿no? Su orientación sexual, entonces todos esos aspectos quedan bajo. Lo que vemos es muy, muy, muy poco. Entonces, y todo esto no hay, antes Sayowa lo ha mencionado, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esa confluencia? Me gustó mucho la palabra, ¿no? La confluencia ahí en ese proceso de soberanía. ¿Cómo aunar todas esas diversidades y encontrar qué es? Porque dentro de todas esas diversidades compartimos aspectos muy importantes. Sayowa, conmigo nos encontramos dentro del movimiento feminista. Ahí es ya un punto. Como trabajadora me puedo encontrar con otras personas trabajadoras. Como negra, con otras personas negras. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. La diversidad está ahí y hay que trabajar con ella. Pero requiere también gestión. No podemos decir que hay que dejar así, que se va a gestionar por sí sola. No, porque en todas las sociedades hay hegemonías. Hay algunos aspectos que están en el centro, que copan el poder y que controlan la vida de la mayoría. Entonces, hay que articular mecanismos para que las otras diversidades también tengan espacio, que tengan ahí esa visibilidad en el espacio público. Creo que es importante. Bien, en este caso, ¿qué tenemos un poco? ¿No? Voy a explicar un poco desde el Gobierno vasco qué es lo que se está haciendo para gestionar esta diversidad. Aquí, como he dicho antes, me voy a centrar más en la diversidad cultural, ¿no? Evidentemente hay desde el Gobierno vasco una voluntad política de trabajar la convivencia, de hacer una integración, de que haya una convivencia intercultural, de que haya una convivencia entre diferentes, independientemente de dónde viene, ¿no? Entonces, hay una voluntad política de trabajar en esto. Y esto se basa en un modelo concreto, que es el modelo intercultural de gestión de la diversidad cultural, y eso lleva a crear unos servicios, programas concretos para poder materializar todo esto. Bien, ¿ese modelo en qué se basa? Como sabéis, hay diferentes modelos de gestión de la diversidad. Está el modelo asimilacionista, donde más bien no se tiene tanto en cuenta esas diversidades culturales, se centra un poco el discurso sobre que la igualdad como individuos, no se tiene en cuenta que la gente también pertenece a colectivos, a grupos, y como parte de esta pertenencia también quieren que se vean esas identidades grupales en el espacio público, ¿no? Entonces, ahí el modelo multicultural ya se tiene en cuenta esa diversidad cultural y se intenta dar acomodo a esas diferencias, ¿no? En el espacio público se reconoce, digamos, la autoorganización y la implementación de mecanismos, digamos, de crecimiento y de promoción de esa diversidad. Si vamos al modelo intercultural, lo que se intenta es ir un poquito más. Ver esa diversidad que de por sí está, no hay que hacer nada para que haya diversidad, ya está aquí. Entonces, de verla como una riqueza, de verla como una oportunidad de crecimiento mutuo, de aprendizaje, de reconocimiento, y que se basa sobre la promoción de espacios donde la gente pueda encontrarse e intercambiar conocimientos, saberes, pero también que se basa en una propuesta crítica, ¿no? De revisarse, porque en cada colectivo, en cada grupo cultural hay aspectos que pueden dificultar esa convivencia, ¿no? Que también hay que hacer ese ejercicio de, dentro de nuestras formas de hacer, qué es lo que podría dificultar esa convivencia, ¿no? Para ir, digamos, abandonando esas prácticas. Pero siempre todo fundamental en la igualdad de derechos y de obligaciones. Yo creo que esto también en un concepto de integración como bidireccional, que las personas que han llegado tienen que hacer el esfuerzo, es evidente, de conocer cómo funciona la sociedad, de conocer las normas, de conocer el idioma, de integrarse, que se llama, pero la sociedad de acogida tiene que hacer ese mismo movimiento también, porque esa sociedad está en una transformación continua. Esto ya no es el Euskadi de hace 50 años, esto ya es diferente y necesitamos adaptación, tanto a nivel individual, pero también las instituciones, para permitir justamente que la gente que llega pueda incorporarse. Entonces, ahí es importante esa adecuación institucional y a nivel personal también de esos movimientos de cambio de mentalidades que tenemos que hacer, de reconocer
porque ver la diversidad, reconocerla, reconocer a las otras personas como iguales en derechos y obligaciones, ese es el centro, ¿no?, del tema. Bien, entonces, ¿cuáles son un poco los servicios que desde el Gobierno vasco, las instituciones públicas en general, se ha puesto en marcha para trabajar este tema, ¿no? Hay diferentes servicios desde el Gobierno vasco. Uno de esos servicios estamos Biltzen, que trabajamos fundamentalmente en la gestión de la diversidad cultural y eso trabajar para la convivencia intercultural. Está Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Migración, que hace estudios sobre percepciones, sobre estadísticas, un poco cómo la sociedad vasca está viendo, está acogiendo, cómo se sitúa con las personas inmigrantes, ¿no? Qué dificultades se encuentran las personas inmigrantes y demás. Está la red de técnicos y técnicas de migración, ahí en general en los grandes municipios, financiada también al 70-80% por el Gobierno vasco, la otra parte ponen los municipios, también que trabajan esa convivencia desde lo local, que es fundamental, porque al final la gente vive en los barrios, en los municipios, ¿no? Y hay que aterrizar todo esto ahí. También hay una línea de financiación para las asociaciones, las ONGs de apoyo a la inmigración, diferentes organizaciones que trabajan para esta convivencia intercultural, ¿no? Luego está también el Foro para la integración y la promoción de las personas inmigrantes, que es un espacio de interlocución, ¿no?, donde están diferentes administraciones, ONGs y personas inmigrantes. También está la red Erraberrean, que es, digamos, de nueva creación, que aquí aglutina 3 colectivos. Vale, creo que me voy a saltar esto y ir a lo más importante. Que un poco para que veáis que sí, ese modelo intercultural desde el cual, digamos, se quiere trabajar y que es también no solo Euskadi, es un modelo que a nivel de Europa, desde donde se está un poco marcando las líneas donde se quiere que trabajar, pero también sigue siendo un modelo de ensayo y error, ¿no? Que el único sitio así donde tenemos más, digamos, que tiene más recorrido es en Quebec. Entonces, de momento está ahí que en muchos casos Euskadi también mira este sitio. Vale, como me han dicho que me quede poco tiempo, voy a correr un poco y ir a lo que más me interesa en este caso. Vale, entonces, un poco lo que he intentado hacer antes es un poco poner el marco, el contexto de cómo están los movimientos, qué es lo que están haciendo, qué se está haciendo en Euskadi. Evidentemente, no es solo el Gobierno vasco el que está haciendo para fomentar esa convivencia. Están también las administraciones locales y las organizaciones sociales, que también están llevando diferentes actividades un poco para fomentar todo esto. Bien, ahora llego a la parte de qué es lo que podemos hacer para seguir construyendo juntos, ¿no? Para incluir, para que las personas inmigrantes también se sienten parte de este proceso, ¿no?, de soberanía. Entonces, yo entiendo que aquí tenemos que intervenir a 2 niveles, a nivel ideológico y a nivel estructural. A nivel ideológico entiendo un poco a nivel de las creencias, de las mentalidades, de los valores que guían nuestra acción. El nivel estructural, un poco las leyes, las normas, planes y otros que permiten, digamos, el ejercicio de los derechos. Un poco a esos 2 niveles, así lo he intentado poner. Aquí, que a nivel ideológico, quiero partir un poco desde los derechos humanos, ¿no? Porque es fundamental que conozcamos un poco todo este marco para poder reconocer la dignidad inherente a cualquier ser humano, poder vernos en la otra persona como una persona equivalente, una persona igual. Y para eso necesitamos conocer esos derechos. ¿Qué es lo que establece toda esa normativa internacional sobre la dignidad humana? Conocerla, interiorizarla, promoverla y defenderla cuando están en peligro, ¿no? Yo creo que eso es una base para poder trabajar, para reconocer a la otra persona como igual, como equivalente. El siguiente tema. En este país hay mucho debate sobre quién es vasco, quién no lo es. ¿Es la persona que reside aquí, la persona que tiene 8 apellidos o la persona euskaldun? Yo creo que eso también es un debate interesante para que las personas inmigrantes lleguen a sentirse parte de este país, porque partimos de esto. Si excluimos, restringimos lo que puede ser una ciudadana vasca, pues vamos a dejar a mucha gente fuera. Yo creo que tenemos ahí que superar, ¿no?, esa percepción de uniformidad caucásica del pueblo vasco y de contradicción judeocristiana. Eso se acabó.
Aquí ya vamos a ver vascos de muchos colores, de todo. Yo soy vasca. Entonces, pero de momento no soy euskaldun, pero bueno, aquí estoy y aquí pago mis impuestos con la regularidad que me exige la Hacienda Foral guipuzcoana. Así que, entonces, yo creo que el Estatuto de Gernika reconoce como vasca a cualquier persona empadronada en un municipio vasco. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Porque esto luego nos lleva también, tenemos que hacer un trabajo más, ¿no?, de promoción de esa vinculación afectiva con Euskadi, con Euskal Herria, si queremos, ¿no? De pertenecer, que ser vasco puede ser muchas cosas a la vez. Puede ser muchas cosas. Yo creo que eso también la gente extranjera podría, digamos, subir a este cargo si se abre más lo que es ser ciudadana vasca. Aquí también otra cosa importante para construir esto, yo creo que es necesario el reconocimiento de la aportación de la inmigración en este país, porque en general los discursos suelen ir hacia el otro lado. Nos quitan, nos vienen a quitar, pero también nos aportan. La población inmigrante aporta población. Ese país, para decirlo muy rápido y breve, menos habitantes y más viejos. Eso es lo que hay. Para que una persona llegue a ser funcionalmente laboral, necesita casi 25 años, invirtiendo en educación, en sanidad, bueno, mucha pasta, para que esta persona. Y a día de hoy, para que eso se haga, la natalidad está por los suelos. Y eso no se va a levantar porque, de momento, el gobierno vasco, las instituciones no están poniendo los medios para revertir esta situación. ¿Qué queda? La inmigración. Este país necesita la inmigración. Eso es, yo creo que esto, si lo tenemos incorporado, vamos a poder partir de otro pie, ¿no? La aportación económica. También hay que resaltarla. Aunque las personas inmigrantes mayoritariamente están en los nichos laborales que en la jerga de inmigración se llaman de las 3P, precarios, penosos y peligrosos, pero son imprescindibles. Aquí alguien tiene que hacerse cargo de los aitonas, de las amuñas, de las personas dependientes, de cuidar las familias, de cuidar la casa, porque eso es un tema que no se está resuelto aquí en esta sociedad, la incorporación de los hombres en el ámbito de los cuidados y del trabajo doméstico. Y para esto externalizamos y nos ahorramos las peleas. Es así. Entonces, es un factor ahí de cohesión social también, y eso hay que situarlo. Otro aspecto es el tema de la cultura. Aquí también hay bastante debate, ¿no?, de que si le ve como un peligro, ¿no?, para esto, pero yo creo que siempre, en todo, siempre hay la cara y la cruz y la cara, ¿no?, en todo. Yo creo que también aquí se está aportando otras formas de ver el mundo, de vivir. Hablamos de buen vivir, pero aquí la vida se rige en torno del individualismo. Muchos de los colectivos que vienen de fuera traen unas perspectivas de cosmovisión de ver la vida más colectivistas, donde la comunidad es el centro. Entonces, esto lo puede aportar. Pero claro, si pensamos que aquí en Europa somos el centro del mundo, hemos conquistado el mundo, vamos, lo tenemos todo, lo sabemos mejor que todo el mundo, pues difícilmente vamos a poder ver que las otras personas que llegan van a poder aportar algo. Entonces, en eso también se requiere una descolonización de las mentalidades, de cómo vemos a los otros pueblos. A nivel estructural, aquí he puesto muchas cosas, que son muy pequeñitas, y voy terminando con esto, me voy a poner las gafas, que ya no veo bien. El primer punto, vale, bien, así lo puedo explicar. El primer punto que quiero explicar aquí muy bien es el tema del euskera. El acceso de las personas inmigrantes, adultas sobre todo, es muy complicado en este país. El euskera es un bien común. El euskera es patrimonio de todas. El euskera no puede convertirse en un negocio. El euskera no es un negocio. Y el euskera se está convirtiendo en un negocio en este país. Es que las personas adultas que llegan, tenemos un montón de dificultades para poder aprender. Los procesos de escolarización no se están llevando, digamos, no se está facilitando el acceso del euskera a las personas. Yo cuando llegué aquí en 2004, lo primero que quise era aprender euskera. Pateé todas las euskalteguis de Donosti, pero me decían que no había suficiente grupo para hacer un nivel 0. Ya me diré, si yo vengo de Senegal, no puedo tener nivel 1 de euskera, porque vengo de Senegal. En Senegal no se habla euskera. Mucha gente ni sabe que hay euskera. Es que
son cosas básicas, pero no se ve. Entonces, no había forma. Entonces, al final, ¿qué me decían? Si encuentras gente para hacer grupo, pues igual se podría dar la clase. Entonces, yo tengo que patear las calles a buscar las personas que quieren aprender euskera para poder aprenderlos, que no tiene ningún sentido. Y es carísimo. Es carísimo. Y las personas inmigrantes llegan en situaciones de vulnerabilidad económica tal que no tienen dinero para invertir en el euskera. El euskera tiene que ser mucho más accesible, porque es un elemento fundamental de cohesión, es un elemento fundamental de integración de las personas, es un elemento fundamental también en la pertenencia al pueblo vasco. Yo creo que eso tenemos que tenerlo muy claro. Bien, otro aspecto que tenemos es el tema de la ley de extranjería. Eso es tan pequeñito que ni lo veo. Vale, eso, la ley de extranjería, ¿no? Que es uno de los puntos que impide la materialización de una vida libre para las personas inmigrantes. Entonces, esto va con el tema de las competencias. Las competencias de extranjería las tiene el Estado español. La gente llega aquí. Muchas personas que están en situación irregular, para poder acceder a los papeles tienes que estar malviviendo, estando en la irregularidad durante 3 años, si tienes suerte, pues poder acceder al arraigo. Entonces, eso es uno de los temas porque la ley de extranjería reduce la ciudadanía de las personas inmigrantes, pone muchas trabas a que pueden tener ese acceso a una ciudadanía plena. Es toda una carrera y eso les aboca a una vulnerabilidad constante, les aboca a la explotación de las empresas, de las familias, de las empleadoras en general, todas las personas que les pueden emplear, porque saben que depende de este contrato que yo te puedo hacer para poder renovar tus papeles. Entonces, eso es una construcción de la vulnerabilidad. La gente no es vulnerable porque sí, se construye esta vulnerabilidad, eso es importante. El derecho a voto. Como sabéis, si no eres español no puedes votar. Las personas de la Unión Europea pueden votar en las municipales. Entonces, claro, eso también es fundamental, el ejercicio del sufragio. Si yo no puedo participar ahí, ¿quién me va a tener en cuenta en las decisiones, en las políticas que se van a hacer? Y que me van a afectar, en todo caso me van a afectar, pero no van a tener en cuenta mis necesidades. Bien, entonces, ahí está el tema de la asunción de las competencias en extranjería por parte del gobierno vasco. No es imposible, Cataluña tiene transferir el primer permiso, así que todo es voluntad política. Aquí las competencias ya sabemos que es una negociación, esto ya lo sabemos todo, pero tiene que haber esa voluntad, un interés de hacerlo, ¿no? Entonces está ahí. Y otro tema importante también es la reubicación del tema de la interculturalidad y la inmigración en la centralidad un poco también del organigrama del gobierno vasco. Hace 2 legislaturas ya no existe una dirección de migración dentro del gobierno vasco, porque ya se considera como que no es un tema importante, pero sí que lo es, porque este país necesita gente, este país necesita inmigración, eso es claro. Yo creo que todos los estudios que se están haciendo muestran que Euskadi necesita esas personas, ¿no? Para que lleguen allí. Entonces, esto hay que ubicarlo como un aspecto central en la política vasca. Está también el tema de establecer un pacto, ¿no? Por esto, porque yo creo que todo el tema de los discursos xenófobos, pero sobre todo desde los partidos políticos, desde representantes institucionales, está un poco condicionando, está destruyendo los diques de contención sobre los discursos racistas y xenófobos. Entonces, ahí también se necesita llegar a un pacto entre los diferentes agentes políticos, sociales de este país para poner unos límites. Eso es importante. ¿De qué se puede decir y reducir la impunidad? Porque empezamos con las agresiones verbales y luego ya pasamos a las agresiones físicas, que parece que es extremo decir que se llegó a exterminar, a llevar a campos de concentración a los judíos, pero empezó así, con los discursos de que son así, de deshumanizar. Y luego empiezan los ataques físicos, y luego la segregación y los intentos de eliminación. Ahora Europa ha decidido ya que las personas refugiadas ya no van a entrar, que les van a hacer campos de concentración. Bueno, no los ha llamado de concentración. Campos por ahí fuera, en países que Europa sabe pertinentemente que no respetan los derechos humanos. De hecho, Europa no acepta a Turquía porque considera que no es un país democrático, lo suficientemente democrático como para estar en Europa, pero sí que lo es para recibir a las personas que buscan refugio y protección internacional. Bien, entonces ese tema también es importante. El tema de la formación de los agentes, la gente que trabaja, la gente que diseña políticas, la gente que atiende
a personas extranjeras tienen que tener un mínimo de formación sobre la gestión de la diversidad, sobre pautas culturales, sobre derechos y libertades de las personas extranjeras aquí. Sobre todo eso necesitan conocerlo un poco para poder acompañarles, ¿no? Yo creo que también a nivel ya de la convivencia de municipios y demás, el tema de generar espacios de convivencia donde la gente se pueda conocer y reconocer. Luego está el tema de la participación y visibilidad de las personas inmigrantes, porque si seguimos arrinconando a las personas extranjeras en esos nichos laborales de las 3P, seguiremos viéndolos como personas que no tienen capacidades. Muchas de las mujeres que están en las casas vascas, en los hogares vascos, tienen un recorrido profesional, tienen carreras universitarias, pero están en el servicio doméstico y de cuidados porque es lo que hay y hay que sobrevivir. Pero entonces, si trabajamos a visibilizar que las personas inmigrantes pueden ocupar, digamos, los mismos puestos de responsabilidad en el gobierno, en los municipios, en los sindicatos, en todas partes y que tengan una visibilidad pública, eso vamos cambiando las percepciones sobre las personas inmigrantes. Eso es fundamental para reconocer su valía y para también que las nuevas generaciones de hijos, hijas nacidos de esas personas inmigrantes vean que es posible. Tenemos referentes positivos y eso es un aspecto fundamental. Los niños, las niñas que han nacido en Euskadi, que son tan vascos como cualquier que tenga 8 apellidos o 4, eso es un tema que tenemos que poner mucha atención a través de la educación, donde también se recoja, tanto en el currículo y en las prácticas, digamos, de la aportación de la inmigración, de la riqueza que puede ser la diversidad cultural. Yo creo que esos aspectos son fundamentales. Y promover la igualdad de oportunidades de esos jóvenes que han nacido aquí, que se sienten más vascos, que muchas veces les queremos decir, no, tú eres de Marruecos o eres de Senegal, pero si yo a Senegal he ido una vez o nunca he ido, ¿cómo soy de Senegal? Yo soy del antiguo. Entonces, eso lo tenemos que gestionar, ¿no? La igualdad de oportunidades para evitar lo que está pasando también, que tenemos experiencia, vemos lo que está pasando en el país, aquí al lado. Yo creo que un poco esos son aspectos que considero que son relevantes para ir construyendo juntos y evidentemente esta agenda alguien se tiene que hacer cargo, ¿no? De todo esto. ¿Quién lo tiene que hacer? Evidentemente las administraciones públicas que tienen la máxima responsabilidad en esto, pero desde los sindicatos, las organizaciones sociales, pero cada ciudadano tenemos responsabilidad en esto. Cada uno en su pequeño espacio puede ir haciendo algo. Yo creo que eso es lo más importante, las pequeñas gotas, el shirimiri que aquí conocemos muy bien. Eso es lo que necesitamos. En diferentes espacios cada uno puede aportar algo a esa construcción inclusiva y más democrática que nos reconozca a todas como iguales en derechos y obligaciones y también perteneciente a esta sociedad que queremos más diversa, inclusiva y más igualitaria. Eskerrik asko.